Nosotros vamos a continuar, lo vamos a hacer en este momento con nuestra psicóloga, con Libertad Reyes, que ya se encuentra aquí con nosotros y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Libertad, bienvenida. Hola, buenas tardes. Encantada, como siempre, de estar una semana más con todos vosotros y vosotras. Bueno, Libertad, hoy vamos a tratar un tema que precisamente trataremos también de lleno en este programa el próximo 3 de diciembre, que se celebra el Día de la Persona con Discapacidad Intelectual. Pero nosotros queremos hacer un adelanto aquí, queremos que tú nos cuentes qué entendemos por discapacidad intelectual, Libertad. Pues sí, esta semana, el día 3 de diciembre de cada año, se celebra el Día de la Persona con Discapacidad Intelectual. Y recalco la palabra persona porque es así simplemente como se tiene que llamar, persona con discapacidad intelectual. Afortunadamente hoy en día este término que acuñamos o que nos referimos para referirnos a las personas con discapacidad intelectual ya lo utilizan muchas personas, porque asociaciones como AFANAS y su confederación de plena inclusión se ocupan de lanzar mensajes y visibilidad para que tengamos claro que cuando vemos una persona con discapacidad intelectual, siempre la persona tiene que ir por delante. Y estamos abandonando otros términos que ya quedan muy obsoletos, que ya son cada vez menos utilizados, como la palabra retraso, mongólico o ese tipo de calificativos, de etiquetas que han quedado antiguas, que ya sabemos que no se refieren a las personas con discapacidad intelectual y que daban una connotación negativa a las personas con discapacidad intelectual. Para explicar qué es tener discapacidad intelectual, antes que nada hay que decir lo que no es. La discapacidad intelectual no es una enfermedad. Hay enfermedades o hay patologías que llevan asociadas a una discapacidad intelectual, pero las personas con discapacidad intelectual no significa que estén enfermas, ni malitas, ni que nos tengan que dar pena, porque simplemente la discapacidad intelectual es una limitación que se tiene en la conducta adaptativa en el día a día. ¿Qué son las conductas adaptativas o cuáles son los requisitos para tener discapacidad intelectual? Concretamente 3. El primero de ellos es que esa limitación tiene que aparecer antes de los 18 años de edad. Puede aparecer en el parto, después del parto, durante el parto o incluso en ese crecimiento. La segunda condición es que las personas con discapacidad intelectual tienen un coeficiente intelectual por debajo de 70. Es decir, esto es una estandarización, es una media que se hace con la población en general, por eso se le dice la población normal. De esa media, ese 70, esa puntuación de coeficiente intelectual, las personas que estén por debajo de ese 70 se puede dar como un requisito más, no es el requisito fundamental para tener discapacidad intelectual, y depende de ese nivel pues se irá proponiendo o clasificando si es una discapacidad intelectual leve, si es moderada, si es grave o si es muy grave. Y el tercer requisito es que tiene que ser una limitación en la conducta adaptativa. ¿Eso qué significa? Bueno, pues todas las conductas que en el día a día las personas hacemos en el ocio, en nuestro trabajo, en las tareas académicas, a la hora, por ejemplo, de nuestra higiene, de nuestra autonomía, de nuestra seguridad, de nuestra salud, de nuestra autodeterminación. Las personas con discapacidad tienen limitadas esas conductas adaptativas en mayor o menor grado. Una cosa importante es que no todas las personas con discapacidad intelectual son iguales. Cada persona, de hecho, tengamos o no tengamos discapacidad intelectual, tenemos capacidades diferentes. Y también hay personas que tienen altas capacidades, lo que antiguamente se denominaba superdotados. Pues todo el mundo tenemos capacidades o altas capacidades para algunas cosas o para otras, incluidas las personas con discapacidad intelectual. Además, una cosa muy importante que tenemos que saber de las personas con discapacidad intelectual, y aquí entra el trabajo de todos y todas nosotras. Las personas con discapacidad intelectual no solamente tienen la discapacidad en ellas mismas, sino esa discapacidad también está en el entorno donde viven. Vamos a pensar, por ejemplo, que yo tengo estas gafas, utilizo estas gafas porque yo en mi vista tengo una alteración en mi vista, en mi funcionamiento de mi vista. Sin embargo, si yo en el entorno en el que vivo tengo la posibilidad de ponerme unas gafas, esa alteración se disminuye o se elimina. Por tanto, se podría decir que ya no tengo dificultad en la vista. Hay personas con discapacidad intelectual
todas las personas con discapacidad intelectual, si reciben los apoyos como estas gafas o otros apoyos en la sociedad que necesitan, esa discapacidad disminuye y en algunos casos se puede incluso hasta eliminar. Por tanto, la discapacidad intelectual no depende solamente de la persona, sino de la relación con el entorno y por tanto ahí entramos en juego cada una de las personas que tratamos, que nos relacionamos o que intervenimos con las personas con discapacidad intelectual. Es muy interesante lo que nos estás contando, Libertad, pero nos gustaría saber también qué tipo de recomendaciones nos podrías dar para tratar a esas personas con discapacidad intelectual con dignidad, como se merecen. Para nosotros poder comprender a las personas con discapacidad intelectual y hacerlas sentirla digna, igual que nos sentimos dignas y dignos nosotros y nosotras, lo primero que tenemos que hacer es volver a repetir y enfatizar que la discapacidad intelectual no es una enfermedad. Por tanto, no lo tenemos que tratar como personas enfermas, como si nos dieran pena, como si fueran pobrecitos, como si necesitaran siempre nuestra ayuda. Necesitan nuestro apoyo, pero no hay que sobreprotegerlos. Además, hay que tener en cuenta que son personas con sus capacidades, con sus intereses, con sus motivaciones, que tienen su propio proyecto de vida y que quieren desarrollarlo. Y son ciudadanos con sus derechos y sus obligaciones, igual que tú, igual que yo. De todas formas, si alguna vez nos encontramos una persona con discapacidad intelectual, que puede ser que tenga asociada también otras discapacidades, vamos a pensar una persona que tiene discapacidad intelectual y que además tiene una discapacidad auditiva, no escucha bien, o una discapacidad visual, que no ve bien, tiene esas limitaciones. No todas las personas tienen las mismas discapacidades. Hay personas que tienen una discapacidad, como es el caso de la discapacidad intelectual, y hay personas que tienen múltiples discapacidades porque vienen asociadas. Pero cuando nos encontramos una persona con discapacidad, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la propia persona, no dirigirnos a su acompañante, a no ser que ya sepamos de antemano pues que esa persona no nos puede contestar. Pero aún así, también te puedes dirigir a esa persona. Dirígete a ella con palabras sencillas, porque a esa persona le va a llegar tu mensaje, aunque muchas veces alguna de ellas no te puedan contestar. Dirígete a ellas sin infantilizarlas. No son niños y niñas, son personas adultas. Si son mayores de 18 años, si son niños y niñas, pues son niños y niñas como otros niños y niñas de su edad, pero no lo infantilice. No están sordos y sordas, no les tenemos que hablar alto. Ellos, a lo mejor, la persona con la que nos estamos encontrando, en este caso, sin generalizar, no tiene discapacidad auditiva, nos escucha perfectamente, solo necesita que le digamos las frases más sencillas y más cortas. También una cosa importante, no nos impacientemos. Que la persona necesite su tiempo para contestar o para acabar la frase no significa que nos tengamos que anticipar. No ayudamos a las personas con discapacidad queriendo terminar lo que ellas dicen o anticipándonos. Vamos a darle tiempo. En la mayoría de los casos, lo único que necesitan es o paciencia o que se lo expliquemos de otra forma porque quizá no nos han entendido. Y muy importante también a la hora de dirigirnos a las personas con discapacidad, anticípale las cosas. Anticípale qué vas a hacer, o anticípale dónde vais a ir, o anticípate a qué te gustaría. Y si en un momento dado no sabes cómo dirigirte a ella, se lo dices así. No sé cómo dirigirte a ti, no sé si me entiendes. Todas las personas con discapacidad intelectual necesitan apoyo, pero apoyo no significa hacer las cosas por ella. Si vemos una persona con discapacidad intelectual que necesite nuestra ayuda, no le hagas todo lo que necesita. Ayúdale, apóyale, pero no hagas las cosas por él o por ella. Con estas recomendaciones estoy casi segura que nos podremos dirigir de una forma más digna a las personas con discapacidad, pero sobre todo, y vuelvo a enfatizar y repetir, la discapacidad intelectual no es una enfermedad y no la tiene solamente la persona. También la discapacidad está en la interacción con el medio o con las otras personas con las que convive.